Muy buenos días tengan todos. Estamos iniciando una clase sobre tejido conjuntivo. Vamos a utilizar unas diapositivas, algunas de ellas, para revisar esta primera parte de este capítulo. Bueno, acá tenemos una imagen de fondo de este tejido básico. El tejido conjuntivo es uno de los 4 tejidos primarios, 4 tejidos básicos, junto con el tejido epitelial, junto con el tejido muscular y el tejido nervioso. A diferencia del tejido que hemos revisado anteriormente, que es el epitelial, este tejido conjuntivo tiene mayor cantidad de matriz extracelular, y es que la mayoría de sus tejidos poseen las células bastante distantes unas de otras, lo que nos da un espacio mayor para ser ocupado por la matriz extracelular. Otro detalle también es la presencia de vasos sanguíneos. Este tejido es bastante vascularizado, bien vascularizado. El tejido epitelial es avascularizado. Y en verdad, este tejido conjuntivo es el responsable de la nutrición del tejido epitelial, ya que está junto al tejido epitelial. El tejido epitelial está separado por una lámina basal de este tejido conjuntivo. Bueno, vamos a ver las funciones de este tejido conjuntivo. Algunas de sus funciones son servir de soporte o sostén, defensa, protección, soporte o sostén, como en el caso del tejido óseo, del tejido cartilaginoso, de los ligamentos, de los tendones, protección y defensa. Estos tejidos conjuntivos pueden formar una cápsula fibrosa que envuelve algún órgano y lo va protegiendo, como el caso de la cápsula de Gleason del hígado, o la cápsula de los testículos, o algunas vainas, como en el músculo y como en el nervio periférico. Protección, defensa, ya que posee células de nuestro sistema inmunitario que están en este tejido conjuntivo, células que cumplen su función, células sanguíneas que cumplen su función fuera de la sangre. Estoy hablando de glóbulos blancos. Otra función es de servir como un medio de intercambio, y esto se debe a tener una matriz en mayor cantidad. Hay mayor espacio para que se puedan difundir diferentes tipos de moléculas que se puedan intercambiar, sean moléculas de utilidad o sean moléculas no útiles, desechos de algunas células. Depósito de grasa es otra función. Esto del depósito de grasa solamente sería en el tejido adiposo, donde se va almacenando los triglicéridos. Otra función también puede ser la de reparación de tejidos, participar en la reparación de tejidos, cicatrización, heridas. En esas son las funciones que tiene este tejido conjuntivo. Y ahora tendríamos que ir a la descripción de su composición, cómo está constituido este tejido conjuntivo. Bueno, tendríamos que ir a la descripción por partes, así como hemos revisado otros tejidos anteriormente. Tendríamos que revisar por un lado el componente celular y por otro lado la matriz extracelular. Pero si revisamos la matriz extracelular de este tejido conjuntivo, vamos a ver que esta matriz es la misma que hemos estudiado en una sesión anterior, en el capítulo de matriz extracelular. Tendríamos que volver a revisar el componente fundamental amorfo y el componente fibroso. Y del componente fundamental amorfo tendríamos que ver nuevamente glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas de adhesión, que ya se ha estudiado. En el caso del componente fibroso tendríamos que ver de nuevo fibras colágenas, clasificación, localización, fibras elásticas, lo propio, y también las fibras reticulares. Por lo cual no vamos a volver a revisar matriz extracelular, y lo que sí vamos a revisar ahora son células del tejido conjuntivo. A las células del tejido conjuntivo las vamos a dividir en dos poblaciones: la población de células
fijas son aquellas que o no poseen movimiento y si lo tienen es muy escaso. Y por otro lado tenemos las células transitorias o células libres, son aquellas que tienen una capacidad para poder movilizarse en los tejidos. Entonces vamos a ir revisando todo esto. Células del tejido conjuntivo. Bien, vamos a comenzar con esta imagen. Acá lo que estamos observando son fibroblastos. El cursor indica un fibroblasto. Son células alargadas con su núcleo ovoidal aplanado en la parte de mayor diámetro. Es la célula más numerosa del tejido conectivo, es lo que más podemos encontrar en estos tejidos conectivos. Y esta es la célula que se encarga de fabricar matriz. Produce tanto matriz amorfa como también matriz fibrosa. Todo lo que hemos avanzado en ese capítulo que he comentado hace poco. Este fibroblasto se puede presentar bajo algunas formas y características. Lo más usual es encontrar un fibroblasto bien diferenciado, es decir, bien maduro y activo, que vaya produciendo, generando lo que está a su alrededor, que es matriz. Pero también podemos encontrar un fibroblasto que no tiene actividad, inactivo. Puede ser un fibroblasto maduro, bien diferenciado, pero sin actividad. Vamos a ver una diapositiva siguiente para ver si podemos encontrar algunas de estas células. Bueno, acá tenemos fibroblastos. Acá está, con algunas ligeras prolongaciones. Acá también tenemos fibroblastos. Y lo que les hablaba hace poco es de un fibroblasto más pequeño que se llama fibrocito. Ese es un fibroblasto inactivo. Esa es la característica de esta célula. Es una célula madura, pero que no está en actividad. Su nombre es fibrocito. Pero esto solamente se trata de un estado transitorio, porque este fibrocito se puede activar, puede ser en un proceso de reparación de tejidos, de cicatrización, y pasará del estado inactivo al estado activo. Entonces, a este fibrocito lo podemos llamar también como fibroblasto, ya que solamente se trata de un estado inactivo de la célula. También podemos encontrarnos con un fibroblasto inmaduro, esto ya es diferente. Es una célula que no ha llegado a madurar y a diferenciarse totalmente como un fibroblasto. Sería una transición entre su precursor y el propio fibroblasto. Llamamos a esa célula como fibroblasto inmaduro. No lo tengo acá, el fibroblasto inmaduro como imagen. ¿Cuál es el precursor o el antecesor de un fibroblasto? Una célula pluripotencial. Estoy hablando de la célula mesenquimatosa. Y la célula mesenquimatosa es la célula que va a dar origen a nuestros tejidos conjuntivos, porque la célula mesenquimatosa es pluripotente, tiene capacidad para poder diferenciarse en una o en otra célula de diferentes tejidos conjuntivos. Por lo que un fibroblasto inmaduro sería un fibroblasto que aún tiene las características de su precursor, que es la mesenquimatosa. ¿Y cuál es esa característica? Pluripotencialidad, que puede diferenciarse en otras células. Entonces, si fuese el caso de que esta sea una de esas células, un fibroblasto inmaduro, puede diferenciarse en otras líneas de células. Por ejemplo, puede diferenciarse en un condrocito, puede diferenciarse en un osteoblasto, en un adipocito o en un miofibroblasto. Acá tengo a los miofibroblastos. Revisaremos cuándo puede diferenciarse en estas 4 variedades de células. Aprovechamos este gráfico y vemos a un miofibroblasto. El miofibroblasto, bueno, algunos conceptos nos ayudan a identificar o a conocer algo sobre la célula.
Miofibroblasto indica de que tiene características de muscular, mio, ¿no? Músculo, y de fibroblasto. Una mezcla entre esas dos células. El miofibroblasto se asemeja bastante a una célula muscular lisa, entonces tiene bastantes filamentos, tanto de actina como de miosina. Las dos proteínas se deslizan una sobre la otra y se produce la contracción de esta célula. Estas células sirven para contraerse. Pero ¿cuándo se va a formar un nuevo miofibroblasto? Cuando se necesita de esta célula en un proceso de separación, en una herida, en un proceso de cicatrización. En esas circunstancias, nuestro fibroblasto inmaduro se va a diferenciar en un miofibroblasto. Y este miofibroblasto va a realizar contracción en la zona de las heridas para tratar de limitar el daño. En otra célula, hablamos de los adipocitos. Este fibroblasto inmaduro también puede diferenciarse en un adipocito. Estoy hablando de una célula de grasa, una célula que se encarga de almacenar los triglicéridos, almacenar y sintetizar triglicéridos. Primeramente, hay que considerar de que los adipocitos no poseen capacidad mitótica, no pueden dividirse los adipocitos. Tienen una capacidad de almacenamiento también, límite. ¿Y qué pasa cuando nuestros adipocitos han llegado a la capacidad máxima de almacenamiento? Es decir, que los adipocitos han aumentado de diámetro, no pueden almacenar más grasa, pero nuestro organismo necesita almacenar más porque seguimos teniendo en nuestra dieta alimentación rica en grasas. Necesitamos de nuevos adipocitos. No pueden aparecer nuevos porque no pueden dividirse. Tampoco pueden almacenar más de lo permitido. Entonces, estas células madre se van a diferenciar en nuevos adipocitos y esos nuevos adipocitos almacenarán la nueva grasa. En esas circunstancias se diferencia en un adipocito. ¿Cuándo se va a diferenciar en un condrocito? Cuando tengamos que fabricar fibrocartílago o cartílago fibroso, que es lo mismo. Ahí se diferenciará un fibroblasto inmaduro en un condrocito. Y la última opción, que se pueda diferenciar en una célula del hueso, miren, un fibroblasto diferenciarse en un osteoblasto. Eso ya no entra dentro de lo normal, eso ya es patológico. Que aparezca un nuevo osteoblasto a partir de un fibroblasto inmaduro, claro, eso ya es dentro de lo que es la patología. Bien, son las 4 células a partir de las cuales de un fibroblasto inmaduro se van formando. Bueno, esta célula que participa en los procesos de cicatrización va a cumplir un papel importante aquí en estos procesos. Aparte de diferenciarse en miofibroblasto, va a tener que producir matriz para rellenar el daño en algún tejido. Acá tenemos un corte. Esta muestra, este dibujo en sí es de la piel. Dentro de las funciones del tejido conectivo está la de reparación, la de cicatrización. Nuestros tejidos, primeramente, se pueden reparar y se van a reparar por sí mismos y van a ser reemplazados por las mismas células. Por ejemplo, epidermis por epidermis, parénquima hepático por parénquima hepático, músculo esquelético por músculo esquelético, cartílago elástico por cartílago elástico. Pero más allá de la capacidad de repararse por sí mismo, un tejido necesitará la colaboración de otro tejido, y ese es el tejido conjuntivo. Acá, por ejemplo, en este corte en la piel, si este corte solamente sería a nivel de la epidermis, aquí las células epidérmicas se dividen y rellenan el daño y la epidermis vuelve a ser epidermis. Pero si la lesión del corte llega hasta la profundidad de la piel, hablo de la dermis, entonces
ya este tejido conjuntivo va a participar en la reparación, tanto del mismo tejido y de esta epidermis. La epidermis tratará en lo posible de poder reparar, y lo que no ha podido reparar la epidermis tendrá que ser reparada por la dermis. Entonces el fibroblasto empieza a producir matriz colágena sobre todo y rellena todo esto, a lo que llamamos tejido conectivo cicatrizado. Se ha reparado, ha participado en la reparación de otro tejido, pero ese tejido que ha sido reparado, el tejido conectivo, pierde sus características originales. Esa epidermis ya deja de ser epidermis y ahora es tejido conjuntivo cicatrizado. Lo mismo pasaría en un músculo esquelético. Cuando se lesiona el músculo esquelético, mueren sus células, se separa en la medida de lo posible por sus células satélite. Más allá de eso, de su capacidad reparativa, los fibroblastos van a rellenar la falla o la lesión en el músculo esquelético. Pero esa región donde tiene tejido conectivo cicatrizado, no hay más células musculares esqueléticas. Igual en el parénquima hepático, hepatocitos que son reemplazados por tejido conectivo cicatrizal como reparación, pierden ya las características. No hay más hepatocitos y no hay más funciones en esa región de esos hepatocitos, porque ahora ha sido reemplazado por tejido conjuntivo. De esa manera participa en la reparación de tejidos, en los procesos de cicatrización. Los miofibroblastos en estas regiones tendrían que producir contracción muscular. Eso es lo referente a esta célula, al fibroblasto. Vamos a ir revisando el resto de células. Acá tenemos la siguiente célula. Esta célula es el pericito o célula perivascular. Este es un vaso sanguíneo y acá están los pericitos, aquí, aquí. Acá también tenemos un vaso sanguíneo y acá están nuestros pericitos. Acá hay un dibujo, vaso sanguíneo y pericitos. Y aquí lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los pericitos también se llaman células perivasculares porque están alrededor de un vaso sanguíneo, pero no de cualquier vaso sanguíneo, de los vasos sanguíneos más pequeños. Estamos hablando de los capilares, pero también pueden encontrarse poscapilares o vénulas pequeñas. Esta célula perivascular o pericito es una célula madre, es considerada como célula madre, como célula tronco. Puede diferenciarse en otras células. En otras bibliografías a esta célula se la denomina también como mesenquimatosa indiferenciada. ¿Y por qué razón? Porque no ha llegado a diferenciarse en alguna otra célula claramente. Es como sería una célula embrionaria que ha persistido en el adulto. Así se puede considerar a esta célula perivascular. Y como es considerada así, de esa forma, entonces tiene que tener esa función, igual que una célula mesenquimatosa. Pluripotencialidad. Tendrá que diferenciarse en otras variedades de células. Y se puede diferenciar en una célula endotelial, este es el endotelio vascular, las células epiteliales de un vaso sanguíneo. Se puede diferenciar en una célula muscular lisa también, e inclusive puede diferenciarse en un adipocito blanco. Estamos viendo tres tipos de células que se forman de un pericito o perivascular. Cuando exista algún tipo de lesión en la pared de un vaso sanguíneo, podrá diferenciarse tanto en una célula endotelial o podrá diferenciarse en alguna célula muscular lisa que haya muerto, ¿no? Una lesión que sea irreversible, que mate a esas células. ¿Y cuándo se va a diferenciar en un adipocito blanco, que también lo hace? En la misma circunstancia en la que lo hace un fibroblasto inmaduro. ¿Cuál es esa? Cuando la capacidad de almacenamiento de nuestros adipocitos
haya llegado al máximo y no haya dónde más almacenar la grasa. Entonces, esta célula y el fibroblasto inmaduro se diferencian en nuevos adipocitos y ahí se almacena la nueva grasa ingerida. Acá estamos viendo un macrófago. Es otra célula fija. Pero cabe destacar algo en este macrófago. El macrófago, y hablo en general, es la única célula del tejido conjuntivo que forma parte de las dos poblaciones, tanto de la fija como de la móvil o transitoria. El cursor está indicando sus prolongaciones. Es que el macrófago tiene que emitir prolongaciones, pseudópodos, para poder capturar algo de afuera e ingerirlo. Está realizando lo que es la fagocitosis. Es un fagocito macrófago, por lo que macro viene de grande, es una célula gigante. Macrofago viene de fagocitosis. Fagocitosis, que significa capturar, englobar del material de afuera hacia adentro, y ahí lo procesa, lo degradará. Para eso tiene bastantes lisosomas con sus enzimas digestivas y procesará eso. Los macrófagos forman un conjunto de células fagocitarias en diferentes tejidos y órganos. A este conjunto de células, agrupación de macrófagos, lo denominamos como el sistema fagocitario mononuclear. Significa sistema fagocitario de fagocitosis mononuclear que posee un solo núcleo. La mayoría, no todos, la mayoría poseen un solo núcleo. Y hay varios. Vamos a ir conociendo algunos. El macrófago del hígado, ¿cómo se llama? Kupffer. El macrófago de los pulmones, célula de polvo o macrófago alveolar. El macrófago de la piel, del epidermis, célula de Langerhans. El macrófago del sistema nervioso central se llama microglia. Macrófago del hueso, osteoclasto. El macrófago de los dientes, cementoclasto u odontoclasto. Macrófago de la mucosa intestinal, de los intestinos, célula M o en micropliegues. Y así se van formando los macrófagos, diferentes nombres. Hay en los riñones también las mesangiales intraglomerulares, en la propia sangre el monocito. Y estos macrófagos tienen un precursor. Hay un precursor, no para todos, pero sí para una mayoría. Ese precursor es el monocito. Los macrófagos, estas células fagocitarias, se forman en la médula ósea. Su precursor está ahí, en ese tejido. La mayor parte de nuestros macrófagos se forman a partir del monocito. El monocito se forma en la médula ósea, sale por el torrente sanguíneo, llega a diferentes órganos y ahí se deposita y recibe otro nombre. Pero no todos, ¿no es así? Hay macrófagos que tienen algunas características diferentes que les hacen especiales a estas células en relación a las otras. Por ejemplo, la microglia. Otra es la célula de Langerhans, o mejor aún el osteoclasto. El osteoclasto es el macrófago que reúne las características más diferentes al resto de nuestros macrófagos. Primero, el osteoclasto es el macrófago más gigante. Vamos a pasar a otra diapositiva. El osteoclasto puede llegar a medir aproximadamente 150 micras. 150 micras. Es un macrófago gigante, más que el resto. Nuestros macrófagos tienen un promedio aproximado, un diámetro promedio que puede ir desde 10 micras, 20 micras, inclusive hasta 30 micras de diámetro. Pero el osteoclasto llega hasta 150 micras. Ese es un punto que le hace diferente. Otro, que el osteoclasto tiene 50 núcleos.
mientras la mayoría tiene un solo núcleo. Recuerden, sistema fagocitario mononuclear indica solamente la presencia de un núcleo, pero nuestro osteoclasto llega a tener 50 núcleos. Otra característica es que no se forma del monocito, su precursor no es el monocito. Esto lo hace diferente. Otra célula diferente en cuanto a macrófagos es la de Langerhans. La de Langerhans es una variedad de APC, significa célula presentadora de antígenos. Es un tipo de macrófago que lo que hace a la vez de fagocitar al antígeno, procesarlo y formar muestras denominadas epítopos, y esas muestritas las lleva a células inmunológicamente más competentes como los linfocitos T. Bueno, esos son nuestros macrófagos. No son específicos los macrófagos. Quiero decir que no son específicos contra un tipo de antígeno. Pueden fagocitar células viejas, reciclarlas de nuestro organismo. Pueden fagocitar bacterias, como acá está fagocitando este macrófago, bacterias. La mayor variedad de bacterias puede fagocitar un macrófago, sin ser específico. Puede fagocitar glóbulos rojos viejos. Es común saber que en el vaso es donde se van reciclando la mayor parte de nuestros glóbulos rojos viejos que han cumplido sus 120 días aproximados de vida. Ahí se reciclan. En sí, los macrófagos lo que harán es ir limpiando tejidos. Pasamos a otra célula. Y acá nos encontramos con los adipocitos. El adipocito blanco y acá está el adipocito pálido. Vamos a ver si tenemos una imagen mejor. Acá, para explicar al adipocito blanco. El adipocito blanco, cuando está solo, tiene una forma ovoidal, más circulares de esta célula. Se encarga de almacenar y sintetizar los triglicéridos. Pero este adipocito, esta célula de grasa, se va a encontrar con otros adipocitos, pueden aumentar de diámetro su contenido almacenando bastantes triglicéridos y ya forman lo que conocemos como panículo adiposo. Y como entre ellas, al llenar al máximo su contenido, se van comprimiendo, el formato ahora es hexagonal, como se ve acá. Aquí dice tejido adiposo blanco. Su contenido se podría teñir si utilizaríamos colorantes específicos, pero no. La mayoría de las muestras son teñidas con HE, la hematoxilina y la eosina, que no va a teñir las grasas. Para teñir los lípidos, grasas, necesitaríamos de colorantes como los sudanes, pero no utilizamos esos colorantes y se ve blanco acá adentro, pero contiene triglicéridos. Y este adipocito blanco contiene una gota, una inclusión gigante, una gota de aceite en su citoplasma, lo que hace que el núcleo quede comprimido junto a la membrana, como se ve aquí. Por el contenido, su núcleo queda ahí. Y a raíz de eso, a esta célula también se la denomina como célula con perfil en anillo de celio, lo que parece un anillo. Aquí está el núcleo y todo esto, su membrana. Entonces, al adipocito blanco se conoce también como ese nombre, célula con perfil en anillo de celio, unilocular, que tiene una sola gota de aceite, aproximadamente un diámetro de 120 micras, cuando ha ocupado al máximo su citoplasma con lípidos, y forma parte del tejido adiposo del adulto. Podemos encontrarlo por debajo de la piel con el nombre de hipodermis. Y como está almacenando alimentos, los lípidos son una forma de alimento almacenado aquí.
Esos lípidos en su citoplasma tendrán que servir para algo, ¿no? Tendrán que ser secretados, procesados para poder generar energía, ATP. Para eso, el adipocito blanco posee receptores en su membrana celular. Posee receptores para varias moléculas que van a ayudar a metabolizar los lípidos. Por ejemplo, tiene receptores para glucocorticoides, insulina, somatotropina, noradrenalina, adrenalina, varias moléculas que pueden actuar sobre el adipocito para ayudar a procesar su contenido. Acá están las dos células, podemos ir comparándolas. Y acá está el adipocito pardo. Vean acá el adipocito blanco. Sí se parece, ¿no? Un anillo de sello. Y acá tenemos al adipocito pardo. Miren, el adipocito pardo es más pequeño que el blanco. No se llega a estimar su diámetro, pero es menor a los 120 micras. El núcleo resalta en la célula. No está en posición periférica, como en el adipocito blanco. En el adipocito blanco, el núcleo queda en la periferia, en esta región aproximadamente. Ahí podemos ver el núcleo. En cambio, en el pardo, en cualquier lugar que no sea la periferia. El pardo tiene varias gotas de aceite, como veríamos acá. Una sola gota de aceite. Miren, acá está una sola gota de aceite unilocular, varias gotas de aceite multilocular. Este adipocito pardo, que también se encuentra por debajo de la piel, podemos encontrar por debajo de la piel en hipodermis, pertenecerá al embrión y al recién nacido, mientras al adulto. Esta célula tendrá que transformarse en esta, fusionando sus vesículas, cambia del adipocito pardo al adipocito blanco. Y posee más cantidad de mitocondrias esta célula. Esta tiene menos mitocondrias que esta. ¿Y qué es lo que hace una mitocondria? Generar ATP. Si el adipocito pardo tiene más cantidad de mitocondrias, va a generar más cantidad de energía que el adipocito blanco. Y esa energía tendrá que ser expulsada como calor. Es decir, que este adipocito pardo realiza lo que es la termogénesis, crea calor. Bueno, esas son las diferencias entre las dos células. Algo en común que posee es la capacidad de no poder dividirse. Ni esta puede llegar a realizar la mitosis, no se dividen las dos células. Entonces, ¿cómo podríamos aumentar la población de estos adipocitos? En el caso que les comenté hace poco, en el caso de que necesitaríamos de ellas cuando nuestro tejido adiposo esté al máximo de almacenamiento. Disponemos de células madre para eso. La aparición de un nuevo adipocito blanco y de un nuevo adipocito pardo depende de células madre mesenquimatosas. En el adulto solamente disponemos de algunas mesenquimatosas como precursores de adipocitos. Se ha comentado al fibroblasto inmaduro y a la célula perivascular. Y en el recién nacido tenemos más precursores, tenemos más células madre. Entonces, en el recién nacido es más fácil aumentar de peso, tener sobrepeso, porque tenemos todavía células madre precursoras de estos adipocitos y a su necesidad se diferencian en nuevos adipocitos pardo y almacenan la nueva grasa. En cambio, en el adulto es más difícil, porque no tenemos una población mayor de células madre.
Pero si nosotros, de recién nacidos, aumentamos la cantidad de células adiposas pardas, pues esa cantidad de células adiposas pardas vamos a tener también en el adulto, lo que significa que habría y se podría tener la tendencia a la obesidad en el adulto, si hemos aumentado la cantidad de estas células de recién nacidos. Muy bien, hemos revisado algunas células fijas. Nos falta una que es el mastocito, la célula cebada. Pero a esa célula la vamos a revisar en una próxima sesión, porque es bastante contenido para hablar sobre esa célula, ya que tenemos que hablar del shock anafiláctico, por reacciones de hipersensibilidad alérgica, mediadores inflamatorios, etc. Entonces quedamos hasta acá y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan buenos días.